Los relatos del llamado ciclo bretón o ciclo artúrico, y más popularmente cuentos del rey Arturo o los caballeros de la mesa redonda, inflamaron la imaginación de los lectores de su época y los que escuchaban sus lecturas, puesto que en el siglo XII pocas personas sabían leer, y constituyeron el género literario más popular durante muchísimos siglos. Estos libros de caballerías seguían siendo tan leídos a principios de la Edad Moderna que Cervantes escribió su Don Quijote para criticarlos, pero todavía hoy en día permanecen vigentes en el gusto de muchos lectores y espectadores, y se realizan versiones literarias, televisivas y cinematográficas de éxito basadas en sus tramas. Y no solo eso, ciñéndolos al tema del libro en concreto del que trataremos el día de hoy aquí en Crónicas Lunares, la búsqueda del Graal es un asunto que ha alcanzado tal universalidad que sigue apareciendo ininterrumpidamente no solo en bestsellers de ficción histórica, sino también en películas de aventura como las de, sin ir más lejos, el popular Indiana Jones. Pues bien, uno de los principales creadores o compilaciones de dichas tramas fue un genial poeta francés que escribió su obra entre 1160 y 1190, año probablemente de su muerte. Hoy en Crónicas Lunares hablaremos de Perceval o el cuento del Graal, que se escribió a finales del siglo XII por Quetrien de Troyes. Este autor lo tendremos muy presente el día de hoy porque nos da la entrada a ese tiempo del Renacimiento, cuando termina en la Edad Media, y viene con este inicio del Renacimiento aquí en Crónicas Lunares. Vamos a escuchar este intro, como les digo, yo soy Irving Sun, y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. De la vida de Quetrien de Troyes es bien poco lo que sabemos. Nació en torno al el año de 1135 y por los rasgos dialectales de la escritura se deduce que era originario de la región de Champaña. Estuvo al servicio de los condes de Troyes y después de Felipe de Alcacia, lo que conocemos por las alusiones encerradas en sus propios escritos, y a que este último le dedicó su obra más famosa, el Perceval, obra de la cual hablaremos hoy. De su amplia cultura y formación, cabe deducir que fue estudiante, seguramente de una escuela monarcal, porque dominaba el latín y conocía a los clásicos. Fue autor de la traducción en verso de las dos fábulas de Ovidio, pertenecientes a las Metamorfosis, así como el de Arms Armadi y de Remedios del Amor. Su obra literaria original se abre con una narración sobre Tristán, que lamentablemente se ha perdido, pero a la que el propio Chrétien alude en alguna ocasión. De discutida atribución es el Guillermo de Inglaterra, novela de aventuras que transcurre en Gran Bretaña y se basa en la vida de San Eustaquio. La primera obra perteneciente al ciclo artúrico es Eric, escrito en el año 1170. Eric es un caballero de la mesa redonda que, estimulado por su esposa Anida, se lanza a los caminos en busca de aventuras heroicas. Acompañado por ella, claro, por encima de las aventuras y peripecias. Esta novela es un canto de amor conyugal y a la fidelidad, encarnados en la bella Eninda
y establece uno de los elementos básicos de la obra de Chrétien, que transmitirá a toda la narrativa caballeresca posterior, la dignificación del caballero a través de la aventura. En su siguiente novela, Cleges introduce el tema bizantino, popularizado a través de las narraciones legendarias protagonizadas por Alejandro Magno. Narra los amores de Cleges, sobrino del rey, enamorado de Fenice, esposa de este, que resuelve con un desenlace honesto y que deja incólume la sacrosanta institución del matrimonio. Lancelot, o el caballero de la carreta, narra la bien conocida historia de los amores de Lancelot, o Lanzarote, en su forma españolizada, con la esposa del rey Arturo, la reina Ginebra. La carreta del subtítulo es uno de esos vehículos utilizados para conducir a los reos al patíbulo, en el que se desplaza Lancelot como una más de las pruebas humillantes a las que le somete la desdeñosa Ginebra. Aquí de nuevo aparece el tema de las hazañas como vehículo para alcanzar la dignidad caballeresca. Lancelot parte a un lejano reino lleno de seres sobrenaturales y maravillas sin cuento, donde realiza una gran cantidad de hazañas, con lo que alcanza la rehabilitación y puede regresar desprendido del infamante sobrenombre de Caballero de la Carreta. La novela queda un tanto inconclusa, probablemente porque Chrétien no deseaba profundizar en una situación posterior que inequívocamente apunta a un adulterio de la reina. Ivaín, o el Caballero de León, narra las fabulosas aventuras de este caballero andante en compañía de un león que le sigue fielmente como un perro. Chrétien alcanza la perfección de su estilo en su última y más celebrada novela, El Perceval. Vamos a hacer esta pausa aquí a continuación para, en el siguiente bloque, meternos de lleno con el argumento y los personajes de esta obra que vamos a hablar en particular. Y pues nada, les recuerdo nuestras plataformas donde nos pueden dejar sus mensajes, nuestras redes sociales, en este caso, como Crónica Lunares de Izun, en Facebook, en Instagram. Es importante que en Instagram se pudiesen seguirnos porque las personas que nos escuchan los viernes nos han estado preguntando mucho en dónde pueden encontrar las imágenes de las cuales hablamos del programa de Historia del Arte que tenemos los viernes en nuestro programa de Vineris Dice, que hablamos de Historia del Arte. Y ahí en Instagram nos encuentran como crónicalunares.sun. Y también me gustaría mucho que se suscribieran a nuestro canal en YouTube como Crónica Lunares Dizun, ahí en YouTube, y pues en todas las demás plataformas nos pueden encontrar donde se puedan descargar los audios, y si no, pues en esta donde nos estás escuchando, ahí vamos a seguir. Tú tenlo presente que seguiremos en esta plataforma y pues nada, vamos por la pausa y regresamos como les decía. Regresamos con estos argumentos y de la obra, claro, y los personajes. Escrita entre 1180 y 1190 e inacabada a causa de la muerte de su autor, Perceval, o el cuento de Graal, representa la cima de la novela caballeresca. Narra las aventuras de Perceval, el Galo, cuya infancia transcurre en un bosque retirado en compañía de su madre, que pretende así mantenerle alejado del ejército de la caballería, en el que murieron su padre y sus hermanos. Pero un día, inevitablemente, Perceval encuentra a un grupo de caballeros y queda extasiado ante sus armas y vestimentas deslumbrantes. La fuerza del destino le impele a acudir a la corte del rey Arturo, donde realiza hazañas por las que logra ser armado caballero y se enamora perdidamente de la bella Blancafort, que le corresponde. La verdadera aventura comienza cuando un día ve materializarse ante sus ojos un misterioso castillo. Penetra en él y es recibido hospitalariamente por el rey pescador. Estando en su compañía, entra en la estancia un joven que lleva una lanza ensangrentada, seguido por una doncella que porta una copa que desprende una luz vivísima. Perceval queda
sobrecogido y no osa preguntar por el significado de esos dos objetos. Cuando despierta al día siguiente, descubre que el castillo está deshabitado, y al salir de él se desvanece tan misteriosamente como se materializó. Perceval indaga el significado de su inquietante aventura y descubre que la lanza ensangrentada es la que traspasó el costado de Cristo en la cruz y que la copa es el grial, es decir, la copa en la que se recogió la sangre del Hijo de Dios después de la muerte, la principal reliquia de la cristiandad, perdida desde tiempos remotos. Si Perceval hubiera superado su timidez y hubiera preguntado por el significado de estos dos objetos, el rey Tullido, padre del rey pescador, habría sanado de su grave enfermedad y la reliquia habría sido recuperada. A partir de ese momento, los caballeros de la mesa redonda se juramentan para salir en busca del castillo y recuperar la copa sagrada, lo que le dará a la bien conocida demanda del Graal, que es uno de los temas clave de toda la narrativa caballeresca, pero que Cetrián no resuelve, porque, como dijimos, murió antes de poder acabar la obra. Este accidental final, abierto, es paradójicamente uno de los elementos fundamentales de la novela, puesto que llena de misterio todo lo anterior, ya que se ignora cuál es el sentido final que su autor quería dar al relato, y da pie a una serie de posibilidades que se plasman desde entonces en innumerables creaciones literarias, musicales, cinematográficas, etc., cuyo tema no es otro que la búsqueda del Grial. Vamos a hacer esta pausa nuevamente aquí en el programa para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden descargar, como Crónica Lunares, en todas y cada una de ellas del mismo nombre, Crónica Lunares Dizun, en iVoox, en Anchor, en Breaker, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en Spreaker. Y pues nada, esto es lo que quisiera resaltar en este caso, porque en esta obra que es muy curiosa, muy caballeresca, por decirlo de algún modo, siempre es importante, por eso son estos los clásicos. Los clásicos porque se habla de esto y de la situación que se presenta alrededor de la época en la que fue escrita y tiene detalles muy interesantes. Vamos a hacer la pausa y regresamos con estas claves de lectura. En esta novela aparecen diversas claves, todas ellas de gran importancia. La primera de ellas es un relato de iniciación y de superación, en el que se narra cómo un joven rústico, criado en estado semisalvaje, se va transformando poco a poco hasta convertirse en el más celebrado caballero de la mesa redonda. En segundo lugar, hay una historia de amor, la que vive Perceval con la hermosa Blancaflor, que da sentido a la aventura de que el caballero ha de vivir. Está narrada con una extraña mezcla de sensualidad y de candidez verdaderamente fascinante, y dota de poesía a todo el relato, como por ejemplo en la escena en la que el caballero contempla 3 gotas de sangre de una alondra muerta que ha caído sobre la nieve. El contraste del rojo de la sangre con la blancura pura de la nieve evoca en Perceval el recuerdo de su amada y le sume en una ensonación de verdadera altura poética. La tercera clave, probablemente la más importante de la novela, es el símbolo del Grial. Se ha hecho diversas interpretaciones sobre el significado de este castillo, con los 2 reyes, uno de ellos paralítico y la presencia de la copa que contiene la sangre de Cristo. Una de ellas alude a la historia real del reino de Jerusalén, fundada por los cruzados, que bajo el rey Balduino IV, que padecía de lepra, cayó en poder de Saladino y ya jamás fue recuperado para la cristiandad. Lo cierto es que el símbolo del Grial, del Santo Grial, en su habitual forma castellana, su pérdida y su búsqueda, se convirtió desde la creación de Crétin de Troyes en uno de los
asuntos favoritos de la literatura occidental.